Bueno, yo desde el lugar en el que estoy quiero dialogar con los maestros y con las autoridades de educación secundaria. Traje una presentación, no sé si es posible que esta pueda ponerse. Me dieron este título, y me pareció que era pues demasiado presuntuoso pensar que ha habido un impacto de la Comisión Nacional en los docentes de educación secundaria. Digo porque el impacto es algo que se va construyendo y que no sabemos ni para dónde va. Pero bueno, este es el título que a mí me pidieron y sobre eso preparé una presentación. Creo que la voy a dividir en dos partes porque me avisaron que era en dos partes para no hacerlo tan cansado, en los primeros 40, 50 minutos y después abrir un espacio para el diálogo, posteriormente continuar tomando como base las preguntas y lo que traigo preparado también para continuar y luego nuevamente una conversación. Sé que necesariamente si hay 6,000 personas o 7,000 aquí, pues esto se va a convertir en un diálogo medio monólogo, pero ojalá que lo que aquí pudiéramos platicar, que platiquemos, pudiera ser algo que sirviera. Bien, si pasa la siguiente, por favor, yo no sé si ustedes me ven o no me ven, porque yo no me veo. Bueno, ¿qué es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación? Que es el organismo al que yo represento y el que estuve presidiendo durante 2 años. Apenas acabo de dejar la presidencia de esta comisión el 1 de octubre. Ahora está otra compañera, una maestra muy linda, Silvia Valle Tepac. ¿Y qué es esta comisión? Bueno, la comisión surge de una modificación al artículo 3º constitucional, que como todos ustedes saben, se hizo en el 2019. Y era como una respuesta a demandas de los maestros que solicitaban una nueva perspectiva educativa en el contexto de un nuevo gobierno, el gobierno del cambio. Se crea entonces por ley algo que se llama Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es una serie de instituciones, personas, es decir, el Sistema Nacional está integrado por todos los que tenemos alguna responsabilidad educativa, pero también está integrado por padres de familia, es decir, el sistema tendría que ser es un ente que abarca a todos. Podríamos decir que en ese sentido el sistema lo construimos todos, un sistema que aspira a ir mejorando como un proceso la educación. Lo que se creó en ese momento también por ley fue una comisión para que coordinara ese sistema. Esta comisión es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que nosotros hemos puesto la apócope de Mejoredu, porque el nombre es muy largo y las siglas eran horribles para poderlas poner. De tal manera que nosotros como Mejoredu estamos representando a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Pero quiero decirles que esta comisión surge de otro organismo que, de conformidad con la política educativa que se estaba desarrollando en gobiernos anteriores, era un organismo que estaba enfocado a construir un sistema nacional de evaluación de la educación, ¿sí? La Mejoredu está enfocada a constituir o fortalecer o dar camino a un sistema nacional de mejora continua de la educación. Como ustedes pueden darse cuenta, hay una diferencia. Uno estaba enfocado a evaluar y el otro está enfocado a mejorar. No es que se olviden las evaluaciones, sino que las evaluaciones cobran otro sentido. Evaluar para conocer, pero conocer para mejorar. ¿Sí? No solamente basta
con decir, hay estos problemas que de acuerdo a las evaluaciones, que generalmente eran evaluaciones estandarizadas, que no consideraban los contextos, sino que tenemos que hacer evaluaciones que desde la ley se les ha llamado diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. Estas palabras se dicen fácil, pero decir diagnóstico quiere decir poder encontrar, poder hacer un diagnóstico de los problemas, dónde están los problemas. Pero no basta con decir, aquí están los problemas y a ver, ustedes son los responsables, sino que tienen que tener un carácter formativo, es decir, esa información tiene que servir para poder analizar los resultados y poder encontrar algunos caminos para resolverlos. Este es una de nuestras atribuciones que tenemos como Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación y que quiero decirles que, pues desde el principio, que como nadie nos conocía, nosotros decíamos, pero ¿se acuerdan del INE? Claro que sí, bueno, pero no somos eso. Ahora vamos a evaluar de manera distinta, pero también vamos a hacer otras dos cosas. Aquí tienen ustedes algunas de las cuestiones que nos corresponde hacer, pero yo quisiera sintetizarlo en tres grandes rubros. Uno es este que ya señalé, el de las evaluaciones diagnósticas. El otro es el del desarrollo profesional del magisterio. Desarrollo profesional y a través de la formación continua de maestros. Nosotros no formamos a los maestros, pero sí nos corresponde emitir criterios, lineamientos y sugerencias para lograr la profesionalización y para mejorar la formación continua de los maestros. Entonces, este es otro gran tema, ¿no? Nosotros emitimos criterios, lineamientos, sugerencias, pero quien los tiene que llevar adelante son las autoridades educativas, tanto federales como locales. Y eso nos implica una cosa muy importante. Tenemos que ponernos de acuerdo con las autoridades educativas para poder discutir los proyectos y para poder también discutir estos criterios que tenemos nosotros y que más adelante voy a explicárselos. Y por otro lado, hacer sugerencias, sugerencias que contribuyan a la mejora. Y en ese sentido están los programas de estudio de educación básica y media superior, así como la educación inclusiva, la educación de adultos. Y generar y determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Digamos, en tres grandes bloques podríamos hablar: evaluaciones que tienen otro carácter, indicadores de resultados que nos permiten dar información que tiene y que debería de ser aprovechada por las autoridades educativas, el desarrollo profesional del magisterio con propuestas para la formación continua de los maestros. Esto nos lleva necesariamente a un trabajo conjunto con el sistema educativo nacional. Porque nosotros como comisión no somos operadores, no tenemos la capacidad operativa. La operación, es decir, la educación real que se está dando en las escuelas, es responsabilidad de las autoridades educativas federales, pero sobre todo de las autoridades educativas estatales. Y por eso para nosotros es muy importante este tipo de intercambios, este tipo de puesta en común de ideas, porque nos permiten acercarnos a los maestros. Ahora a distancia, y esperemos que pronto pueda ser presencialmente y que podamos tener diálogos más cercanos con los maestros. Adelante, por favor. Bueno, y ya no quiero hacer más énfasis en esto, rápidamente. Ya lo señaló el maestro Melitón y en eso coincidimos. Él planteó las 4 A's de Tomaszewski. Nosotros hicimos un documento para decir qué es eso de mejora continua, cómo estamos entendiendo la mejora continua. Una mejora continua que tiene estos principios, básicamente, y que bueno,
Hay un documento que desarrollamos que está en nuestra página web que se llama La mejora continua, principios y ejes de actuación, donde decimos cómo le estamos entendiendo. Y efectivamente tiene que ver mucho con esta conceptualización que desde Puebla han estado ustedes impulsando. La necesidad de tener una educación accesible, una buena educación para todos, una educación que se asiente sobre los pilares de la equidad, etcétera, ¿no? Esto es, digamos, como los ejes que nosotros tenemos o los principios orientadores. Aquí yo quiero destacar dos. El cambio educativo, que también se vincula con lo que el maestro, lo que el doctor Melitón estaba diciendo hace un rato. El cambio educativo solo se da a partir de las escuelas. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, la revalorización del trabajo docente, que es importante entender que es el maestro el que hace la educación en los alumnos, desde las aulas. Entonces, tenemos que entender que este trabajo debe ser conjunto y que tenemos también que entender la diversidad, teniendo la inclusión como un eje, la participación y la colaboración. Bueno, con esta presentación de qué somos y qué hacemos, yo quisiera empezar a reflexionar un poco sobre el trabajo de los maestros en secundaria. Y quisiera hacerlo, nada más que yo no sé si ustedes me están viendo, pero bueno, después vamos a seguir con esto, a partir de un trabajo que yo hice hace muchos años. Si quieren pasar a la siguiente. Es un trabajo, nada más que yo no lo puse porque pensé que me iban a ver ustedes. Si no me ven, ¿no me pueden poner un momentito? Nada más. Bueno, es un trabajo que, aquí está, es un trabajo que hice hace muchos años, una investigación que se llama La trama de la escuela secundaria, institución, relaciones y saberes. Aprovechando que estoy ahorita, porque después ya no me van a volver a poner, voy a hablar también de otro trabajo que se llama Los primeros años de ejercicio docente en educación básica. Reconstrucción de prácticas y experiencias en contextos desfavorecidos, ambos muy vinculados a maestros de secundaria. Y en ese sentido es que quisiera empezar a plantear algunas de las reflexiones que a partir de estas investigaciones me parece que siguen vigentes en el trabajo de los maestros de secundaria. Ya se dijo hace un momento que no podemos solamente tener un buen plan, un buen proyecto, si no consideramos las condiciones reales en las cuales este proyecto se va a desarrollar. Y con base en estas dos investigaciones, quisiera empezar a trabajar, a tener algunas ideas para después, en un segundo momento, ya plantear algunos de los proyectos que hemos desarrollado en la comisión y que creemos que podrían tener algún uso. Aspiramos a que tengan algún uso para las autoridades y para los maestros. En primer lugar, ¿quiénes son los maestros de secundaria? ¿No? Llevamos muchísimos años extrapolando la imagen del maestro de primaria al maestro de secundaria. Yo esta investigación la hice hace miles de años, quiero decirles. Empecé a hacerla como un trabajo etnográfico 1997. Fíjense de todo lo que estamos hablando. Estamos hablando ya de hace 23 años ya casi, ¿no? ¿Por qué la hice? Bueno, la hice porque era mi tesis de doctorado, empezar porque tenemos que hacer tesis en el doctorado, pero porque podía definir un tema que me preocupaba y que era la educación secundaria. La educación secundaria para mí era un espacio que requería muchísima investigación. Muchísima investigación porque yo había trabajado ahí como maestra de secundaria, bueno, como orientadora, que era peor todavía, 10 años. 10 años como orientadora educativa en una secundaria, en la secundaria general, en contacto con los problemas de los niños y los problemas de los maestros.
y sentía que la educación secundaria requería un análisis muy profundo para poder plantear alternativas de transformación y de cambio. Este trabajo ha servido para la formación de algunos maestros, sobre todo se utilizó mucho en la formación de las normales superiores, de maestros de educación secundaria, pero yo no sé si ha servido para que realmente se repiense a la secundaria. En primer lugar, pensando que los maestros de secundaria, considerando las realidades educativas, no todos tienen una formación pedagógica, por lo menos en el momento en que yo estudié la secundaria, y estoy hablando de hace 23 años, el 80% de maestros no tenían una formación pedagógica. Estaban como más vinculados al nivel de educación media, que ustedes saben que ahí pues, casi el 100% de profesores no tiene formación pedagógica. No eran egresados de escuela normal, no habían tenido una formación para enseñar, habían tenido una formación disciplinaria y eso se reflejaba mucho en la manera como concebían su trabajo. Lo importante era su materia, que los niños aprendieran su materia en un plan de estudios sumamente recargados, con 11 o 12 profesores, cada uno considerando que su materia era la fundamental. Y materias que se vinculaban entre sí, pero que por razones de organización era muy difícil que pudieran vincularse porque pues hay una fragmentación muy grande del cuerpo docente. Yo quisiera que todas estas cosas hubieran cambiado, pero según me he enterado, no tanto. Una fragmentación muy grande del cuerpo docente porque aquí son horas, no son plazas, son horas. Un maestro puede tener tiempo completo, sus 42 horas, pero puede haber uno que sus 42 horas las tenga en 5 escuelas. Entonces, hay una fragmentación del cuerpo docente, no solamente por una cuestión de especialidad, ¿no? No solo porque los de matemáticas no se juntan con los de tecnologías, sino porque las horas de trabajo, la forma de organización de trabajo del magisterio contribuye al aislamiento y a la fragmentación del cuerpo docente. Yo llegaba a la conclusión de que no se constituían comunidades educativas en secundaria. Era muy difícil constituir una comunidad educativa dada las condiciones de trabajo que tenían los maestros, la parcialidad por horas y la dificultad de poder compartir, dado que tenían que cumplir un programa sobrecargado y un altísimo número de alumnos. Teníamos maestros que trabajaban hasta con 450 alumnos a la semana, ¿no? 450 alumnos a la semana, pues aquí sí solamente se aprendían el nombre de los más latosos y de los más aplicados, de los más trabajadores, porque los demás, los niños pasaban en el anonimato. Era un anonimato el de los estudiantes y por otro lado, en el momento en que yo hice el trabajo, había un descenso del estatus profesional de los maestros de secundaria, que en algún momento llegaron a ser concebidos como catedráticos y ahora habían, bueno, porque tenían incluso un sueldo mucho, bueno, el doble del sueldo del maestro de primaria, porque su preparación era más alta, una normal superior o una licenciatura. Posteriormente esto se fue equiparando el sueldo de los maestros de primaria con el de maestros de secundaria y hubo un descenso de este estatus. Hubiera sido muy bueno que hubiera habido un ascenso también de los de primaria, pero lo que vino fue un descenso del estatus profesional y bueno, lo que yo encontraba en los maestros es esto que aquí señalo, cansancio de su labor al paso del tiempo por el trabajo sobrecargado que se tiene y un malestar docente muy acumulado. Y la ausencia de apoyos académicos. Es decir, por ahí me decían, el maestro puede ser el mejor o el peor y no pasa nada. Es decir, el aula cerrada. Estábamos en nuestra aula, se metían a su aula y podían trabajar con los niños muy bien o muy mal, no se sabía. Los alumnos tampoco muy vinculados a los maestros, más que algunos maestros.
Adelante, por favor. En este contexto, la siguiente, por favor. En este contexto, encuentro que hay una importancia fundamental en los directivos. El director es prioritario para consolidar el prestigio del plantel. Un buen director tiene una buena escuela, digamos, para decirlo fácil, ¿no? Para decirlo así muy simplonamente. Un buen director tiene una buena escuela, porque es el director el que tiene el proyecto de escuela, dada la dispersión del cuerpo docente, la contratación tan distinta que hay, la dificultad para reunirse, que incluso en ese momento había mucha dificultad para reunirse, y tenían que negociar su propio proyecto de escuela. Yo hice mi investigación, como les dije, fue una investigación etnográfica en 2 escuelas, eran 3, pero me concentré en 2. Una que era una escuela considerada de mal prestigio y una escuela de buen prestigio. Pero resulta que la escuela de mal prestigio estaba cambiando, porque había llegado un director con otras ideas y estaba incorporando a los maestros a participar en un proyecto. Y es cuando uno se da cuenta que ante la dispersión de los maestros que pasan de una escuela a otra o de un grupo a otro y que a veces tienen las 42 horas frente al grupo sin descarga académica, a veces llegan a tener descarga académica, pero esta no está reglamentada. Entonces, no, atrás, por favor, sí. El director viene siendo el personaje fundamental que articula el proyecto de la escuela. Los directores, por lo menos en ese momento, no tenían una formación para ser directores. Y creo que todavía no hay una formación específica para ser directores, sino su formación era su propia experiencia como docente, ¿no? Es decir, él como docente conocía, sabía, llegaba al puesto después de un tiempo y esa experiencia la ponía al servicio. Un buen director es fundamental. Y yo diría, un buen supervisor y ahora también un buen jefe de sector. Yo no me encontré a los supervisores en esta investigación que hice, pero sé que están. Entonces me parece que una de las cuestiones que es importante para poder crear un proyecto distinto es el de poder dar apoyo a los directores, a los supervisores, a los jefes de sector, para poder ir cambiando una serie de ideas en torno de las prioridades de la educación. ¿Qué es lo prioritario para la educación secundaria? ¿Qué es lo prioritario para cambiar la escuela, para poder tener una forma diferente de trabajo en las escuelas, que no sea la clase 1, la clase 2, la clase 3, la 4, los maestros entrando de salón a salón, los niños, pues yo en algún momento decía, pues los alumnos aprenden a sobrevivir la escuela secundaria, ¿eh? Aprenden a sobrevivir la secundaria de distintas maneras, aprenden a negociar sus calificaciones, a sacar sus promedios, pero son así como los grandes olvidados. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente. El siguiente proyecto, bueno, aquí estas son las recomendaciones que yo hice en ese momento. Pensando ingenuamente desde la investigación, piensa que puede hacer recomendaciones que las autoridades van a tomar en cuenta. Yo creo que han ido tomando en cuenta muy paulatinamente, no es tan inmediato, ¿eh? Primero, yo decía, se tiene que modificar estructuras básicas en la secundaria para poder lograr una organización diferente. Conformar una planta docente de tiempo completo, con horas de descarga frente a grupo, y brindar los apoyos pertinentes para un maestro que es un profesional especialista, ¿no? Y por otro lado, liberar a los directores de la función de tener que estar negociando los apoyos a la escuela para permitirles construir un liderazgo académico, porque ellos son los líderes académicos. Y bueno, en algún momento la educación secundaria en ese momento acababa o tenía muy poco tiempo de pasar a la educación básica y yo pensaba que se requería una orientación acerca de las pedagogías y las didácticas específicas para el nivel de secundaria. Estas fueron las recomendaciones
que yo hice en este trabajo, y les estoy hablando, como ustedes ya vieron, de hace 23 años. Yo esperaría que estas cuestiones se hayan modificado radicalmente, pero me parece que la secundaria sigue manteniendo muchas de estas cuestiones de base. Adelante, por favor. Ahora voy a hablar muy brevemente, muy brevemente. ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor, de la otra investigación? Profesores principiantes. Y me voy a centrar en los profesores principiantes de secundaria. Pero los profesores principiantes, generalmente, yo estudié profesores de la Ciudad de México y de Chiapas, también en un estudio etnográfico. Y bueno, los de Chiapas todos iban a telesecundarias, aunque no estuvieran formados para ser maestros de telesecundaria. No, y bueno, además de una manera muy ingenua, en las normales les decían, a ver, escojan mejor telesecundaria, porque pues ahí van a tener sus horas concentradas. Y ellos decían, nos vamos a ir a una telesecundaria que seguramente pues tiene luz, tiene televisión, tiene condiciones. Esto es lo que encuentran. Estas fotos que ustedes se están dando cuenta, por lo menos en este estado, que es uno de los más pobres, estas son las condiciones de trabajo, carencias materiales, además dificultad para comunicarse. Los mandaban a comunidades que hablaban otra lengua, que hablaban que ellos no entendían, ¿no? Además no estaban preparados para trabajar las 12 materias que debían de atender. En el aislamiento, y lo que se crea con ellos es un choque cultural. En cuanto a los maestros, adelante por favor, a los maestros urbanos que llegaban a, bueno, no, vamos a pasarle a la otra por favor, porque esta todavía tiene que ver. Aprenden, los maestros urbanos, aprenden dentro también de un aislamiento a quienes son los otros, es decir, los estudiantes, los padres, la comunidad, lo que esperan del maestro. Aprenden también a trabajar en condiciones precarias y sin los mínimos materiales, a enfrentarse a contenidos de materias que no dominan y a trabajar con los niños de otra manera. Y una cuestión que es muy importante ver es que los maestros aprendieron a ir construyendo una pedagogía propia. Es decir, esto me llama mucho la atención porque esto era dicho tanto en los maestros que trabajaban en telesecundarias indígenas como los jóvenes que trabajaban en escuelas secundarias generales urbanas. Es decir, nosotros nos vamos formando y vamos construyendo nuestra propia pedagogía adaptada a las circunstancias específicas. Aprendemos a conocer quiénes son los otros. Esto nosotros lo estamos retomando mucho actualmente en esta condición que tenemos de poder hacer criterios para la formación continua de maestros, en los cuales los maestros principiantes deben de tener programas especiales y apoyos especiales porque entran en un periodo de aprendizaje intenso. Es decir, la práctica que tuvieron en una escuela normal o lo que ellos supieran en su profesión, al entrar a la escuela se convierte en una experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje es la que tenemos que potenciar para que estos maestros puedan tener el apoyo de los maestros expertos, del colectivo educativo, pero al mismo tiempo también tener una formación continua específica. ¿Sí? Entender que todos los maestros son iguales, pero no todos tienen las mismas condiciones, no son los mismos los principiantes que los maestros que ya tienen algunos años de servicio, que los maestros que ascienden o que los maestros que están por retirarse. Hay toda una experiencia acumulada que tendríamos que potencializar para ir apoyando a los maestros en las distintas etapas que tienen en su vida profesional. Entonces, entender a la carrera del maestro con etapas distintas que requieren también de apoyos distintos. Me parece que esto es algo, pues a lo mejor es una verdad de perogrullo,
pero me parece que es muy importante porque sí quiero decirles que una de las cuestiones que yo encontré en esta investigación, que por cierto, bueno, yo los invito a que vean un video que se encuentra, pues como yo la hice cuando estaba en la UPN, trabajando en la UPN, pueden ustedes buscarlo ahí y se llama Hacerse Maestro, un camino complejo. Y yo lo que encontraba es que vivían estos años de aprendizaje en la más absoluta soledad. ¿Sí? Ellos aprendían a hacerse maestros solos o en compañía de sus colegas que también eran tan principiantes como ellos. Entonces, entendamos la importancia de la formación de los maestros y cómo la cuestión es emocional con los niños es un factor muy importante para irse construyendo como maestros. Bueno, adelante. Más allá de esto que quiso ser un contexto en términos de hemos pasado por una situación muy difícil, queremos reconstruir una nueva escuela, de qué manera podemos hacerla de manera conjunta, cómo mejorar la educación entre todos, porque yo creo que si algo nos dejó muy claro la pandemia, ese es de las grandes inequidades. Nos puso frente al rostro las dificultades que tienen nuestros niños y niñas, sobre todo los que van a escuelas públicas. Nos dimos cuenta de las condiciones de vida de nuestros estudiantes, de las dificultades que teníamos y yo creo que es muy importante también recuperar ese sentido profesional del maestro de servicio y de mejora para la educación. No por eso quiero decir que el maestro no padeció. Todos tuvimos grandes padecimientos, todos tuvimos grandes problemas, todos estamos un tanto cuanto, digamos, un tanto cuanto partidos emocionalmente, con problemas familiares, con una escuela que no termina de reconstruirse totalmente, con los hijos que no están yendo todavía y que uno tiene que atenderlos también. O sea, en realidad nos ha cambiado la vida. Nosotros quisimos hacer algunos proyectos sustantivos para poder ir apoyando en este momento, que son los que les voy a presentar. Tenemos muchos más, desde luego, pero bueno, eso yo los invito a que lo vean en la página de la comisión. Quisiera empezar con este de información. Adelante, por favor. Hemos construido indicadores que les hemos llamado para la mejora continua de la educación, o indicadores de la mejora. ¿Cómo vamos evolucionando? Estamos haciendo en este momento los indicadores 2021, porque ustedes saben que la información que se va dando es de la Secretaría de Educación Pública. Y la información con la que contábamos durante el tiempo de la pandemia fue la del 18-19. Actualmente estamos trabajando con la información 2021. Y hemos hecho 32 cuadernos de indicadores. Yo invitaría aquí al maestro Melitón, aprovechando que se encuentra, a que podamos presentar este cuaderno de indicadores estatales de la mejora continua de la educación de Puebla. Adelante, por favor, la siguiente. Este tiene, como les digo, información del ciclo 18-19. Actualmente estamos trabajando 2021. Pero esta información de Puebla es un diagnóstico de cómo nos sorprendió la pandemia. Había características del sistema educativo local del estado de Puebla y esas características nosotros las trabajamos bajo la idea de irlos orientando hacia la mejora continua de la educación. Entonces tenemos en este cuadernillo que aquí yo les pongo, que es de Puebla, el contexto estatal, las escuelas, los directivos, los docentes, los estudiantes, los resultados que se han venido teniendo de estos 4 temas. Adelante. Algunos datos de estos indicadores, que son, como les dije, 18-19. Me parece importante para considerar. En secundaria,
Aquí pedí que me ayudaran solamente sacando la parte de secundaria. Como ustedes se dan cuenta, hay 360,582 estudiantes, o había en ese lapso, habría que ver cuántos hay ahora, ¿no? Y la mayor parte de estos chicos están en escuelas secundarias que llaman general, ¿no? Que son ustedes en este momento. Tienen una buena proporción, que son 141,952 en ese año, ¿eh? Seguramente ahora pueden tener más. Habría que ver cuántos se mantuvieron o cuántos se perdieron. Pero en telesecundaria, pues ahí les van dando cerrones. 139,098, ¿no? Estamos casi a medias. Y estamos hablando de secundarias técnicas, con 75,885 estudiantes. Y por otro lado, todavía se mantiene la franja para trabajadores y una franja que es importante, que es la comunitaria, con 2,187 estudiantes, ¿no? Estos son, digamos, el total del ciclo escolar 2018-2019, que nos permite ver que estamos atendiendo a, pues, casi a 360,582 estudiantes en estas modalidades. Mi gran pregunta es, ¿cómo las modalidades pueden apoyarse entre sí? ¿De qué manera aprovechar la experiencia de las secundarias, telesecundarias, ¿no? Para poder hacer un intercambio con las secundarias generales y las secundarias técnicas. O sea, tal vez dejar de vivirnos como cotos separados y poder pensar en los adolescentes que están en secundaria y poder crear un programa o un proyecto de secundaria con sus distintas modalidades que se fueron construyendo históricamente, tienen su razón de ser, pero que tienen experiencias que podríamos aprovechar. Pasa la siguiente, por favor. Miren, está la siguiente, por favor. Sí. Estos son algunos datos sobre la educación secundaria en Puebla. Docentes, escuelas, docentes en su mayoría, que son un total de 19,904, ya ustedes me dirán si me estoy equivocando, si estaban mal los datos, pero son 19,904 en total. De ellos, 9,158 están en secundarias generales, en secundarias técnicas está 3,897 y en telesecundaria 6,497, los maestros. Y las escuelas, acá las vemos. Me llama la atención mucho de esta gráfica la gran cantidad de telesecundarias. Si ustedes se dan cuenta, la secundaria general son 580 frente a 1,420 telesecundarias, ¿sí? Y 181 comunitarias y 204 técnicas. O sea, creo que los simples números nos podrían llevar a ir pensando en cómo aprovechar lo positivo de un modelo en otro modelo. Y creo que es tiempo de que empecemos a pensar en nuestros modelos de secundaria, ¿no? La secundaria, bueno, en la investigación que yo hice hace miles de años, como ya les dije, pues se creó bajo la idea de que era una educación terminal. Terminaba porque los chicos terminaban la primaria en el año en que se creó, en 1924. Forma parte de esta historia de la SEP de la que ahora estamos celebrando los 100 años, ¿no? Se crea la secundaria, pero se hace como un desprendimiento de la preparatoria. Y se hace como un desprendimiento de la preparatoria porque se decía que la mayoría de los jóvenes ya no iban a continuar estudiando. Y entonces la secundaria era como debía de concentrar la mayor cantidad de conocimiento posible, dado que los chicos, los muchachos,
ya no iban a continuar estudiando. Y por eso tenemos un antecedente de currículums sobrecargados, 11 materias, 12 materias, y cada una es la más importante para cada maestro, ¿no? Cada una es bien importantísima. Entonces, imposible hacer un cambio curricular. Porque si decimos, vamos a disminuirle a civismo, pues no, educación cívica es bien importante. A matemática le bajamos, no, matemática es imposible. A español, no. Y entonces lo que tenemos es, sigue manteniéndose un currículum sobrecargado. ¿Cómo se manejan en telesecundarias? Ese mismo currículum, pero con un solo maestro. Un maestro que es polivalente. ¿Qué resultado les han dado? Con todo y que las telesecundarias fueron un proyecto remedial, donde no había dinero para hacer una escuela, se creaba una telesecundaria. Donde no había estudiantes para hacer una escuela suficiente, se creaba una telesecundaria. Fue un modelo remedial, en tanto se podían construir las secundarias generales. Y sin embargo, el modelo llegó para quedarse. Y llega a ser ahora 1,420 escuelas. Si ustedes se dan cuenta, del total de escuelas, pues representa pues, más de la mitad de las escuelas del Estado. No quiero decir que más de la mitad de los estudiantes, recuerden la gráfica anterior, ¿no? La gráfica anterior nos hablaba de que sí tenían muchos estudiantes, pero más tenían las generales y luego las secundarias técnicas. Bueno, yo solamente quisiera con estos datos llevarlos a esta reflexión que no es de ustedes, maestros, tampoco es desde luego de los directivos, pero sí ir pensando qué secundaria queremos, qué modelo de trabajo queremos para la secundaria. El mismo modelo con todas las materias una tras otra, pues ya la pandemia nos mostró que eso era imposible. O sea, no podíamos estar dando clases una hora y vete al otro grupo, y vete al otro grupo, y vete al otro grupo. Se fueron encontrando caminos para trabajar de manera articulada y como equipo. Se fueron encontrando también caminos para trabajar temas comunes. Se fueron encontrando caminos para juntar estudiantes, aunque fueran de distintos grados, pero que pudieran trabajar un tema. ¿Dónde están todas estas experiencias? No fueron solamente experiencias de emergencia, lo fueron desde luego en su momento, pero creo que es necesario poder recuperar esas experiencias y ojalá que la autoridad educativa, y con eso me refiero a las federales, puedan empezar a reconstruir y a reconstituir la escuela secundaria para hacerla efectivamente una continuidad de la primaria y considerarla educación básica. Si tenemos que pensar qué estamos nosotros considerando como educación básica, qué deben de tener los estudiantes como conocimientos en la educación básica. ¿Para qué es la educación básica? Creo que tenemos muchísimas cosas en las cuales debemos pensar. Adelante, por favor. Una parte que estuvo totalmente desatendida. La siguiente, por favor. Voy a suspender a las 12 para preguntas y luego continúo. Es la cuestión de la educación especial. La educación especial, yo creo que la educación especial fue muy desatendida, desafortunadamente. Sí, por las CAM y las USAER, antes de la pandemia, se atendían estudiantes. Educación especial, si estamos queriendo hablar de equidad, me parece que es un tema que hemos dejado. Yo tuve un estudiante mío que hizo su tesis de maestría precisamente sobre los niños con necesidades educativas en secundaria, y lo que él encontraba es que era un alumno ajeno, nadie se hacía cargo de él. El maestro lo quería, lo recibía, lo aprobaba, pero lo pasaba porque decía, ese niño no va a poder aprender nada. Los maestros de los camps trataban de ayudar, pero decían, le toca al maestro. Es decir, todo esto de educación especial está en el limbo, ¿no? Y sobre todo, los estudiantes hablantes de lengua indígena en secundaria, ¿no? Que por lo menos las cifras nos arrojaban que había un 7.1 del total de estudiantes de secundaria en el estado.
Si ustedes piensan, hay escuelas primarias indígenas, pero secundarias indígenas no hay. Y al parecer, los niños tienen que aprender a incorporarse a las reglas de una escuela general que no necesariamente es para ellos. Sobreviven con ellos y tienen a veces que hacer una triple traducción, entender el conocimiento escolar que el maestro está dando. Lo pongamos, el español. El español, entender cómo la materia o el tema que está dando. Hacer la traducción de su lengua o de ese español a su lengua. Y luego tratar de devolverlo. Es un esfuerzo realmente grande el que se hace. No hemos tomado muy en serio el asunto de la diversidad. Sí se convierte en una política la inclusión. Sí se convierte en una política la diversidad. Sí se convierte en una política importante el reconocimiento de las diferencias. Pero las condiciones de trabajo a veces hacen muy difícil que esto pueda ser. Bueno, la siguiente, por favor. Voy a hablar sobre algunos estudios e investigaciones que hicimos en la comisión. Ya les hablé de indicadores y algunas reflexiones que hago al margen de ellos. Yo quisiera hablar sobre estudios e investigaciones. Nosotros hicimos 5 estudios, que más adelante lo vamos a ver, pero dos de ellos fueron encuestas. Una fue encuesta que le llamamos experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria. Una fue para educación básica y otra fue para educación media. En esta encuesta participaron estudiantes, madres, padres de familia, docentes y directoras. Fue un número muy amplio, aquí ya no lo tengo y no recuerdo, pero me parece que fueron alrededor de 800,000 los participantes, pero de toda la encuesta. Adelante, por favor. Y bueno, yo quería traer algunas cosas. En Puebla en particular, en secundaria, estamos viendo, fue un total de 73,687 participantes. En educación básica, 193,749. Secundaria, 73,000, ¿no? De esos 73,000 de secundaria en Puebla, pues participaron 19,108. Y aquí lo estamos viendo separado. 1,981 directivos, 8,411 docentes, 5,982 madres y padres y 2,784 estudiantes. Estos son los datos. Esto fue hecho en junio del 2020, muy al inicio de la pandemia, muy al inicio. Bueno, nosotros pensábamos que ya era al final, ustedes saben, ¿no? Nos fuimos en marzo, dijimos, ya vamos a regresar el siguiente año, pero pues esto se nos fue alargando. Y esta es la encuesta que hicimos. De esta encuesta que hicimos, ¿cuáles son las cosas que destacamos? ¿Cómo se sentían los maestros? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron en ese momento? La siguiente, por favor. Que tuvieron en ese momento, y a lo mejor, si bien yo les estoy hablando de junio del 2020, podríamos plantarnos en el presente y decir, en el presente, ¿cómo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? En ese momento, lo que se encontró es búsquedas de alternativas innovadoras, ¿no? Ya se ha dicho mucho de esto, actividades y recursos diseñados por ellos mismos. Bueno, había una cosa que en ese momento se llamaba carpeta de experiencias, que lo usaron menos de la mitad. Y en telesecundarias, muchísimas más actividades de recursos, de las carpetas de experiencias. Secundarias privadas no tanto, seguramente porque tenían sus propias recursos, ¿no? Se ha hablado mucho de, aquí no lo voy a leer porque ya se ha hablado demasiado de esto, se está convirtiendo casi
en un esquema que ya de tanto repetir va perdiendo sentido, pero yo no quiero que se pierda el sentido de la creatividad y de la libertad. Muchos profesores nos dijeron, es la primera vez que me siento libre de trabajar, sin tener la presión de entregar las informaciones que me están pidiendo y organizando a mi grupo de conformidad con aquello que voy viendo es importante para ellos. Esta creatividad, desde luego, con reglas, con todo lo que quieran, me parece necesaria conservar. Que hicieron videos, cursos, diseñaron actividades, incluyeron a las familias, hicieron... Este tipo de cosas hay que discutirlas en la escuela. ¿Qué hicimos? Ya regresamos, estamos regresando. ¿Qué hicimos? ¿Cómo podemos mantener algunas de ellas? ¿Cuáles fueron adecuadas? ¿Qué aprendimos de esto, de esta gran creatividad? Adelante, por favor. La otra cuestión son las familias, ¿no? Bueno, yo quiero contarles que en el estudio que hice, ya ese otro estudio sí lo hice más para acá, lo hice en 2014, el de los profesores principiantes, encontraba un alejamiento de los padres de familia en la escuela, en las escuelas urbanas. No así en las rurales. En las rurales la escuela seguía siendo muy importante para los padres de familia y apoyaban al maestro, sobre todo que eran telesecundarias. Pero en las urbanas lo que yo encontraba era un alejamiento muy fuerte, por razones seguramente de trabajo de los padres, y pues no tenían mucho tiempo de estar acompañando a sus hijos, pero había otra cosa. Recordarán ustedes que se había establecido toda una campaña de desprestigio al magisterio. Ay, los maestros están reprobados, los maestros no saben, los maestros no están bien preparados, los maestros, toda esta campaña había llevado a que los padres de familia sintieran desconfianza de los maestros y llegaban a reclamarles, a tal grado que me decía una maestra, oigan, yo ya mejor me arreglo con el alumno, ya no le hablo al papá, porque el papá viene y me regaña y me dice que yo tengo la culpa de que su niño no esté cumpliendo. Esto en pandemia cambió. Tenemos que aprovecharlo, ¿no? Los padres de familia se comprometieron. En secundaria, más del 50% recurrieron al apoyo de sus madres, de sus padres o de sus tutores. Es decir, los padres de familia se convirtieron en educadores. 44 recurrieron a sus maestras y maestros cuando tenían duda, o a sus hermanos mayores, o a sus amistades, o a sus compañeros de clase. Fíjense qué importante. Los compañeros como sujetos también que están apoyando. ¿Qué entendemos de esto? Que nos constituimos en comunidades educativas, nos constituimos en comunidades de aprendizaje. No nos vamos a llegar a inventar nada, sino vamos a decir, ahora somos comunidad de aprendizaje. Hemos venido funcionando como comunidades de aprendizaje. Y esto no hay que perderlo. La siguiente, por favor. Se enfrentaron retos. Aquí quiero señalar algunos. Atención a estudiantes con condiciones de vulnerabilidad, fue uno de ellos, para tomarlo muy en cuenta, ¿no? La retroalimentación a los estudiantes en telesecundarias fue mayor, ¿no? Cómo se orientaba a las familias fue otro de los problemas. Y lo que algo aparece y que yo no quisiera que se fuera a convertir en eslogan, porque también de tanto repetirlo parece que se viene convirtiendo en lo que ahora es lo único que tenemos que atender. El apoyo emocional a sus estudiantes. Había, sobre todo en la encuesta que hicimos, encontramos estudiantes que a gritos estaban pidiendo ayuda, porque había un espacio para que anotaran algo, lo que quisieran. Varios de ellos manifestaban cosas preocupantes, que a mí me preocupó más porque decía, estamos destapando una caja de Pandora, ¿no?
es muy complejo, porque no tenemos la formación adecuada para un chico que está mostrando ideas suicidas, por ejemplo, ¿no? Y también había casos, y lo digo porque yo estuve muy cercana a maestros a través de los que fueron mis alumnos en la maestría y en el doctorado, que son maestros todavía, que directivo de secundaria que me decía, hemos detectado niños que tienen problemas emocionales muy fuertes y no sabemos qué hacer. Porque si nos metemos, podemos estarnos metiendo en su vida privada. Y a veces no tenemos el apoyo de las autoridades. Si vamos y ponemos una demanda porque hay un niño que está siendo violentado en su familia, pues nos pueden acusar de intromisión a su vida personal. Entonces, los maestros nos damos cuenta. Esa es una de las cuestiones, sobre todo en secundaria. Ahora, díganmelo a mí que fue orientadora vocacional, así se llamaba en ese momento, pero era orientadora educativa, y se encontraba uno con los problemas de los chicos fuertes, drogadicción, violencia, maltrato, y les estoy hablando de hace muchos años. Los problemas que ahora tienen los chicos son mayores. Y aquí sí, importantísimo, que los maestros puedan tener el apoyo de las autoridades para atender los casos problema. Porque de lo contrario, terminan diciendo, pues mira, yo sé que tiene un problema, pero no me meto, porque si no, a mí me va a ir peor. Entendamos esto para poder ir viendo, vinculando el apoyo socioemocional. No es nada más, a ver, mijito, ¿qué te está pasando? No, si estamos destapando el apoyo socioemocional, estamos entrando en problemas sociales más fuertes y emocionales. Y para eso sí tenemos que saber qué hacer, pero por el otro lado, sí tenemos que saber que tenemos el apoyo de nuestras autoridades para poder atenderlos. Esto va a ser, para mí, la que sigue, por favor, es todo un tema muy importante que, la siguiente, por favor, que sí es necesario que atendamos, porque además el apoyo socioemocional también lo requerimos los maestros. Estuvimos metidos en una condición de estrés, ¿no? Vinculados a una sobrecarga laboral, una presión excesiva, que a veces venía por parte de autoridades educativas, o a veces por parte de autoridades escolares, o a veces por la misma pandemia con un familiar enfermo, por lo que sea, ¿no? Estuvimos sometidos a situaciones de estrés, una mayor exigencia de trabajo, y en las mujeres además las labores domésticas, ¿no? En el estudiantado, estrés, ansiedad, carga excesiva de tareas, tristezas. O sea, esto, colega, no sé que estoy yo señalando tan fácil. A mí me da mucho miedo meterme en esta situación, pero tenemos que hacerlo desde la escuela. Pero tenemos que hacerlo profesionalmente. O sea, profesionalmente quiere decir entender que la escuela secundaria es un lugar donde llegan muchos problemas sociales, ¿no? Los problemas del entorno los encontramos en el espacio de la escuela, ahora acrecentados por esta situación de inseguridad que han tenido los alumnos y que han tenido los maestros. La escuela como un espacio de incertidumbre. La escuela, dice una amiga mía, Karina Kaplan, como un espacio donde se concentra el dolor social. Pero al mismo tiempo, la escuela como un espacio de esperanza y posibilidad, dicen los argentinos, de tramitar este dolor. Es decir, de atender, de poder apoyar asertivamente para poder superar ese dolor social. El dolor social de la violencia, el dolor social de la pérdida, el dolor social de los problemas económicos, el dolor social de un aprendizaje que tuvimos por fuera, pero que no es reconocido necesariamente en la escuela. Es decir, la escuela es un espacio de esperanza, ¿no? Yo quisiera plantear esto, mirar a la escuela como este espacio de esperanza, de apoyo, donde los chicos van a llegar
a encontrar esta comprensión de nosotros, van a encontrar nuestro conocimiento, van a encontrar una forma distinta de trato y van a encontrar el apoyo cuando lo necesiten. Pero para eso necesitamos trabajar hombro con hombro. Primero, como comunidad educativa, con nuestros otros compañeros, con nuestros directores, con nuestros supervisores, con nuestras autoridades. Ese es un proyecto que tenemos que ir construyendo. Un proyecto que nos permita recuperar las experiencias, encontrar de manera analítica las situaciones actuales y trabajar de manera conjunta para darle a estos chicos que tanto están necesitando una nueva perspectiva, una nueva esperanza, confianza en que pueden, que no abandonen y que no desabandonen, porque no abandonan por gusto, no se desafilien de la escuela, que puedan continuar. Se abre una perspectiva muy amplia, colegas, una perspectiva de formación bien importante. Yo voy a parar hasta aquí porque quisiera escuchar sus primeras reacciones. Todavía tengo algunos proyectos más, pero ya no quiero estarlos cansando uno tras otro, sino poder encontrar estas reacciones a esta primera parte que tuvo que ver con qué somos en la secundaria, cómo nos trastocó la pandemia, cómo podemos ver el regreso y qué tenemos que hacer en este momento en que estamos ante una posibilidad de reinventarnos como profesores y reinventar la educación. Evaluar, ¿no? Yo les conté a ustedes que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación surge del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Algunos tendrán su imagen buena, otros mala. Yo no quiero tener una imagen mala de este instituto, porque creo que correspondió a un momento histórico y correspondió a una política específica, y nosotros cuando llegamos aquí planteamos aprovechar la experiencia que se había tenido, también recuperando las cosas que eran recuperables, sobre todo pues, al personal, quiero decirles, porque todo el personal que formaba parte del instituto formó parte después de la comisión. Entonces lo que tenemos aquí son técnicos muy buenos a los cuales hemos tratado de formar desde otra el instituto, porque creo que corresponden las evaluaciones, ¿no? ¿Qué hay con las evaluaciones? Unas evaluaciones que medían desde ciertos parámetros y que después clasificaban y sin tomar en consideración los contextos, se podía decir quién estaba arriba de la media, quién estaba abajo, qué escuelas estaban bien, qué escuelas estaban mal. No, eso no son las evaluaciones que desde la comisión queremos hacer. Nosotros le llamamos una nueva generación de evaluaciones. Una nueva generación donde los actores educativos, todos, desde los maestros hasta las autoridades, puedan disponer de información y también puedan hacer valoraciones razonadas a partir de la evidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes, sobre los saberes, las prácticas docentes, las condiciones de las escuelas. Todo eso se tiene que incorporar. No podemos llegar y aplicar un examen sin tomar en consideración la escuela, los recursos, etcétera, sin tomar en cuenta las consecuencias en las políticas educativas. Este es el uso diagnóstico y formativo y queremos que la evaluación pueda ser vista como un insumo que permita mejorar la enseñanza. Porque por ahí se ha llegado a decir, ahora ya no quieren evaluar, ya no van a tener información, ya no va a haber datos. Ya sabemos cómo esto se convirtió también en un pleito político fuerte, ¿no? No, también estamos evaluando, pero lo que queremos es construir un clima donde los sujetos se involucren en procesos valorativos para mejorar aquello que sea valorado. Le hemos llamado una nueva generación de evaluaciones. La siguiente, por favor.
algunos nos han dicho que es una propuesta idealista, ¿no? Porque queremos que la evaluación esté vinculada a la enseñanza y al aprendizaje. Se decía incrustada a los procesos. Colegas, todos evaluamos a nuestros niños. A veces los evaluamos con un examen, a veces los evaluamos con un análisis que hacemos de sus condiciones. Ahora, ¿cómo evaluar los conocimientos de estos niños? Pues solamente una evaluación que esté formando parte del proceso de enseñanza. En ocasiones se evalúa y no ha tenido mucho que ver con lo que nosotros hemos enseñado. Entonces, necesitamos esta evaluación diagnóstica que esté muy vinculada a la enseñanza y, por supuesto, a los planes de estudio. Preferimos una evaluación interna, evaluación desde la escuela. Podrá haber evaluaciones externas, pero lo importante es la evaluación interna, porque la evaluación interna de las escuelas es la que va a permitir encontrar dónde están los problemas y cómo podemos mejorarlos. Una heteroevaluación más que autoevaluación. Es decir, no me autoevalúo yo, sino me evalúan mis pares, mis compañeros. Una discusión de lo que estamos haciendo, eso es una de las cosas más difíciles, porque generalmente pues uno tiene una imagen de que es el mejor maestro del mundo. No se trata aquí de plantearle a los maestros que no saben enseñar, sino cómo hacer de mi trabajo un espejo donde los demás puedan reflejarse y puedan evaluar mis avances, ¿o no? Muy difícil, ¿no? Porque decimos, bueno, mejor que me evalúe un externo. Hace poco hicimos una encuesta para ver a quienes preferían que evaluaran, porque tenemos por ahí, por ley, que hacer una evaluación de maestros. Y yo les he dicho, es que la evaluación de maestros es muy riesgosa y es muy sensible. Necesitamos hacer algo donde los maestros se sientan partícipes de esa evaluación y además que no es punitiva, que no es una evaluación que lo va a denostar, como lo denostó la evaluación de hace unos años, ¿no? Donde se decía eres idóneo o no eres idóneo, ¿no? Sino poder lograr que evaluarnos entre nosotros. Bueno, pero en esta encuesta, cuando se les preguntaba a los maestros quién prefieres que te evalúe, la mayoría decía que un externo. No querían sus propios compañeros. Habría que ver por qué, ¿verdad? Y nosotros actualmente, bueno, aquí me va a disculpar el maestro Melitón, hicimos una evaluación para ir viendo en este proceso, porque es un proceso. Ahorita estamos hablando de evaluación como instrumentos, pero al mismo tiempo estamos hablando de la evaluación como instrumentos internos que los maestros puedan manejar, pero también autoevaluación, heteroevaluación, ¿no? Debemos de partir de esto que ya señalaba el maestro Melitón. La evaluación siempre se centra en matemáticas y español, ¿no? Utiliza un instrumento más parecido a un examen estandarizado. De eso queremos pasar a una evaluación más integral, que incorpore estrategias innovadoras y que pueda los resultados incorporarse en las prácticas cotidianas de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Entonces, nosotros, esta que es nuestra propuesta de otra evaluación o de una evaluación distinta, una nueva propuesta de evaluación, sabemos que es un proceso. Y en ese sentido, estamos construyéndola mediante una estrategia progresiva y adaptativa. La siguiente, por favor. Nuestra primera estrategia es muy parecido a lo ya conocido. Ustedes seguramente se encontraron con que la Secretaría de Educación Pública planteó hacer una evaluación diagnóstica al inicio del curso. Yo lo hablé con el maestro Melitón en una reunión que tuvimos de autoridades educativas estatales, bueno, a la que a mí me invitan, porque yo no soy autoridad educativa estatal. Y él me decía, pero solo está centrada en matemáticas y en español. ¿Sí? Sí, así iniciamos. Y él decía, nosotros tenemos una evaluación que va más allá.
de matemáticas y español, lo cual me da muchísimo gusto. Nosotros iniciamos con matemáticas y español digamos, una herramienta que permitiera a los maestros identificar los avances de los niños y los apoyos que requerirían después de la pandemia los estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria. Solo matemáticas y español. Bueno, tiene que ver con que son las materias base, pero también tiene que ver con el trabajo que implica hacer un instrumento de esta naturaleza que llevó a revisar los libros de texto, los planes y programas, a poder hacer reactivos que realmente fueran los más importantes, a detectar aquellos temas que eran más difíciles, implicó un trabajo analítico muy largo. Nosotros lo pusimos a disposición de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública decidió que era voluntario. Va conforme a la ley. Si ustedes quieren aplicarlo, les dijo en la reunión que tuvieron de Consejo Técnico, pues aplíquenlo. Y si no, pues ustedes definan qué van a hacer, ¿no? Nosotros entendíamos que vamos afinando ciertos esfuerzos de valoración y que tenemos que construir diálogos permanentes entre la enseñanza y el aprendizaje con fines de retroalimentación. Y que sí es importante que haya una valoración, pues, de los estados también, además de que los maestros tengan estos resultados, los que la aplicaron. Nosotros en estas evaluaciones diagnósticas hicimos algunas orientaciones didácticas. En este cuadrito que vienen ustedes, tenemos instrumentos diagnósticos, luego los acompañamos de tablas descriptivas de los aprendizajes fundamentales que se evaluaban en cada área y en cada grado escolar. Se les dio guías de apoyo, tablas explicativas y lo último es orientaciones didácticas. Las orientaciones didácticas son cuadernillos con estrategias y recursos para apoyar a los docentes en la mejora de los aprendizajes que a partir de estas valoraciones diagnósticas hubieran encontrado como más complejos. Esto está a disposición de los maestros. No queda saldado todavía todo lo de evaluaciones diagnósticas, que no queremos entenderlas como un examen nada más, sino como una información que ayude a mejorar el trabajo docente. Necesitamos información, pero esta información debe servir para apoyar nuestro trabajo. Y de ahí vienen estas orientaciones didácticas que yo les digo, pues si ustedes gustan verlas en la página de la comisión, ahí están. Y les hemos pedido a los secretarios de educación que nos permitan ir conformando una muestra representativa a partir de las escuelas que sí hicieron su examen en línea o no en línea, poder armar una muestra representativa para poder dar información por estado. Porque ahorita lo que tenemos es, bueno, no tenemos, todos los maestros la aplicaron. Tenemos información de los maestros que subieron sus respuestas en línea, pero no tenemos las de los que lo hicieron en lápiz y papel, o las que lo hicieron en computadora, o los que no lo hicieron también, simplemente. Entonces nosotros queremos ir conformando muestras, ya les enviamos a cada secretario de educación la muestra que requeriríamos para poder hablar de la situación de su estado. En eso tenemos muchísima experiencia y ojalá que esto pudiera combinarse con el proyecto que el maestro Melitón tiene, no sobra, podemos irnos apoyando en esto para tener esta información por estado, aparte de la que el maestro tiene como profesor de su grupo. Adelante, por favor. El otro gran tema es el de formación continua. Colegas, la formación continua es todo un tema, ¿no?
Nosotros hemos diseñado un plan de mejora de la formación continua y el desarrollo profesional docente que esperamos sea 21-26. ¿A qué queremos responder a esto? Queremos tener un plan, un proyecto para apoyar realmente la formación continua de los maestros, más allá de lo que la formación se ha convertido hasta ahora, en una serie de cursos que se toman de manera individual para tener pues una mejora también individual. Es justo, pero al mismo tiempo pensamos que la formación tiene que repercutir en el trabajo de los maestros. Adelante, por favor. Y la siguiente, por favor. Esta es la formación docente que nosotros buscaríamos. Formar al maestro para contribuir a mejorar su práctica y el aprendizaje, por supuesto. Una formación que incorpore el contexto sociocultural de los actores escolares. Que tome en cuenta la complejidad y las diferencias, las particularidades de las prácticas de los actores. Pero nos interesa que la formación fortalezca el trabajo colaborativo, no tanto el trabajo individual, sino el trabajo colaborativo de las comunidades escolares para que se puedan definir propósitos y articular acciones comunes. Que podamos dialogar, deliberar para llegar a acuerdos de nuestra escuela. Que la escuela sea el espacio donde nos formemos. Es decir, una formación in situ. Que promueva la reflexión sobre la práctica docente. Que fortalezca la autonomía y la identidad docente. Y que incorpore un uso pedagógico de las nuevas tecnologías, porque no se trata que ahora digamos la nueva tecnología va a sustituir al maestro. Es un uso pedagógico de las tecnologías y diversos materiales y recursos para la enseñanza. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues nosotros, como ya les dije, nosotros tenemos las atribuciones y la obligación de construir lineamientos y criterios. Y eso estamos discutiéndolo con las autoridades federales y con las autoridades locales. Se supone que hay muchos sistemas que se crearon con esta nueva ley. Uno de ellos es el Sistema Integral para la Formación Continua y el Desarrollo Profesional de los Maestros. Este sistema en realidad son 32 sistemas, un sistema en cada estado. Un sistema que deberá regirse por ciertos criterios y que deberá estar coordinado por la Secretaría de Educación Federal. Ya no habrá un solo PRODEP que da cursos y que súbanse a la plataforma y vean qué cursos, no, sino cada estado deberá diseñar un plan para la formación de maestros que incorpore su realidad educativa y su diversidad educativa. Estamos trabajando en eso bajo la idea de que esa formación de maestros pueda darse desde las escuelas. Yo sé que en Puebla vamos a encontrar un gran apoyo con el maestro Melitón. Espero que nos dé tiempo y oportunidad de que platiquemos con él y con sus equipos para poderle contar por dónde vamos, qué estamos haciendo, porque estos criterios, pues, como todo lo de ley, tienen carácter obligatorio, pero miren, yo soy una persona que lo obligatorio, nomás lo escucho y digo, me da sacarronchas. Yo soy de las personas que cree que hace las cosas por convicción. Y entonces tenemos que encontrar que este proyecto particular del Estado sea hecho por convicción y además sirva para la formación integral de los maestros en este estado y en todos los otros estados de la República. En eso andamos trabajando y creemos que eso va a contribuir a la mejora porque no podemos hablar de la revalorización del maestro si no lo consideramos como profesional. Y un profesional cuyo trabajo se hace en una escuela y que tiene conocimientos y que tiene que poner en práctica y que además tiene que trabajar con otros y para otros.
Entonces, con esta concepción de un profesional que sabe, que tiene una experiencia y que puede utilizar esa práctica como la base para su propia formación y buscar más cosas, con esa base creo que sería darle un giro muy fuerte a la formación de maestros, tal como ahora le estamos concibiendo, que es una formación individualista, ¿no? Yo me formo, yo soy mejor, yo tengo puntos, yo hago esto, yo, y yo, ¿no? Yo. ¿Y la escuela? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos quedó de esa mi formación? Entonces, ahí, pues es un tema que además me fascina, porque yo ahora trabajo formación docente y es un tema que ojalá podamos platicar con los grupos técnicos y con el mismo secretario de Educación. Y bueno, termino ya nada más, puede pasar, ya no vamos a hablar de las sugerencias porque esa ya se las leí cuando hicieron la pregunta, vamos a pasar esa lámina a la siguiente, que tenía que ver con los planes, y la siguiente, por favor. La siguiente también. Algunas contribuciones que hemos venido teniendo, bueno, son estas. Las invito también a verlas en la página. Aquí esa de amarillito es la que ya les fui narrando algunas de las experiencias en la pandemia de educación básica, pero también están un estudio sobre educación media superior, las mismas experiencias, el azulito. El que está en verde es comunidades escolares al inicio del confinamiento, que es un estudio pues más cualitativo sobre las voces de los maestros sobre el confinamiento y las experiencias internacionales que hicieron otros países durante la pandemia del COVID. Eso me parece que es importante, pero también me falta aquí una que tuvo que ver con lo que hicieron las autoridades educativas estatales. Adelante, los invito a que la vean y que es también invitarlos a participar en este blog que le hemos llamado Entre Docentes, para compartir propuestas, materiales, investigaciones, noticias, para poder fortalecer a la educación, para poder fortalecer nuestro desarrollo profesional. Hay cosas bien importantes que hay ahí. Y bueno, hemos hecho también algunos ciclos de encuentros con especialistas con el tema de formación docente. Están en YouTube, así tal vez algunos de ustedes estuvieron en ellos. Hubo uno donde estuvo el secretario Melitón, que fue una mesa donde se presentaron 3 secretarios de educación, me parece que fue de Quintana Roo, de Querétaro, de Guanajuato y el maestro de Puebla. Muy bien, como siempre, el maestro Melitón, pues ahí los invito a que busquen materiales. Son como reflexiones, estuvo Invernón, estuvo Emilio Tenti, o sea, invitamos gente de Latinoamérica y de Iberoamérica, pero también especialistas de México. Adelante, y ya con este concluiría, la última. ¿Sí? Tenemos también, hemos trabajado mucho, porque nos corresponde también hacer programas para formación de maestros, ¿no? Iniciamos que es muy vigente, aunque lo hicimos cuando pensábamos que íbamos a iniciar el ciclo escolar 2020-2021, me parece. Le llamamos itinerarios para el reencuentro. Y son 7 talleres emergentes de formación docente y que se dirigen a maestros, a directores, a supervisores, tanto de educación básica como de media superior. Se trata de ir impulsando un trabajo colaborativo, de recuperar las voces docentes que analizan los incidentes críticos, los casos, los problemas que enfrentaron y van propiciando la reflexión individual y colectiva desde la experiencia docente. Tenemos recursos formativos para maestros de educación básica, maestros de educación media, directivos de educación básica, directivos de educación media. Hemos hecho también talleres de formación docente sobre matemáticas y español para primero y segundo grados de educación primaria. Hicimos una agenda
que le llamamos mi inicio en la docencia. Ustedes ya sabrán que a mí me preocupaban mucho los maestros principiantes, de tal manera que me preocupaban más esos jóvenes que iban a llegar a una escuela que no era escuela, con alumnos a los que no veían más que a través de la pantalla. Como me dijeron una amiga, en cuadritos. Alcanzas a ver a tus alumnos en cuadritos. Entonces, hicimos esta agenda como para acompañarlos durante este proceso de inserción. Ahorita estamos por sacar otros cursos que, talleres que estarán a disposición de todos ustedes. Esto es lo que hemos venido haciendo para contribuir a la mejora continua de la educación. Algunas de las cosas, porque todavía tengo ahí 4 láminas más que ya no les voy a presentar y que tienen que ver con una agenda que hicimos para autoridades educativas, planteando que frente a los desafíos impuestos por la pandemia, tenemos la oportunidad de construir una agenda educativa que recupere las lecciones aprendidas. Y esa agenda tiene varios puntos que, bueno, ya lo hemos pasado a las autoridades y que ya no voy a mencionar en este momento porque se me acaban los minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctora Etelvina Sandoval Flores. Comentarle que tenemos una gran afluencia de maestras y maestros motivados, entusiastas, con muchas preguntas. Doctora, nos permitimos continuar con algunas preguntas. La primera, desde Mejoredu, ¿qué acciones se están promoviendo tanto para la promoción horizontal y vertical? ¿Y qué pasará ahora con el regreso de todos los alumnos, bueno, la gran mayoría de los estudiantes, para que regresen a clases presenciales, a pesar de las variantes que conocemos? ¿Qué nos comenta, doctora? Bueno, si quieren quiten ya la lámina. A ver, procesos de promoción, ¿verdad? Horizontal y vertical. A ver, quiero decirles que en los procesos de promoción, nosotros como Mejor Edu no participamos. Sí hay una parte que nos toca. La USICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, nos envía los resultados de los procesos de promoción que aplicó. Nos lo envía a nosotros porque nosotros tenemos la obligación de elaborar programas de formación que permitan subsanar aquellos problemas o déficits que se hayan encontrado en los resultados de estos procesos. Nosotros no participamos en la elaboración de ningún instrumento, ¿no? Tampoco participamos en la evaluación de estos procesos de formación. Nosotros recibimos los resultados. Sin embargo, sí hemos entrado en comunicación con USICAM, desde luego, porque entendemos que estos procesos son bien importantes para los maestros. Y entonces no pueden ir separados, ¿no? Los procesos de la formación de maestros. Si a nosotros nos toca ir definiendo caminos hacia la formación o propuestas de formación, tendrían que ir trabajando de manera conjunta. Son distintos porque ellos necesariamente tienen que hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación. Y una evaluación que, sin ser cuantitativa específicamente, cuesta mucho trabajo ubicarla en el plano de lo cualitativo, porque son muchísimos los profesores. Bueno, ¿les parece que para estos, bueno, ya no recuerdo, tengo los datos, pero la cantidad de personas que participaron en los procesos de promoción, me parece que era horizontal, pues era alrededor de 500,000, ¿no? O un poco más. Bueno, los datos los tendrán ellos, pero en algún momento nos los presentaron. Es decir, hubo una cuestión que rebasó al sistema, que no se esperaba una participación tan amplia y que efectivamente desde la USICAM están haciendo un análisis para un replanteamiento de cómo hacer mejor este proceso, ¿no?
Nos tienen que entregar los resultados, quedaron de entregárnoslo a mediados de octubre, pero pues estamos esperándolos una vez que los tengamos y que tengamos estos resultados como se los pedimos, porque también se los pedimos de una cierta manera, con ciertos datos, poder entender y poder hacer un análisis de dónde estuvieron los principales problemas, digamos. Eso es lo que sí nos toca a nosotros, para con base en eso, decir, bueno, tenemos que decir cuáles son los criterios o cuáles son los programas que tienen que ofertarse a los maestros para superar esos problemas que se encontraron en estos resultados. Estamos esperando eso. Realmente yo no podría decirles, yo sé que hay pues muchas ideas respecto de estos, lo entiendo, el pago por mérito, híjole, el pago por mérito es todo un tema, ¿no? Desde las universidades, colegas, es todo un tema. Se trata de fomentar el trabajo colectivo. Ah, pero tú te vas a evaluar individual, ¿no? Entonces, vas a tener becas o pilones, le llamamos en las universidades, ¿no? Porque hiciste un trabajo con tus colegas, no, pero mejor no, mejor yo hago lo mío, lo que cuenta es mis alumnos que atendí, cuántos titulé, cuántos documentos publiqué, cuántos, los pilones, los voy juntando individualmente, ya sea en las becas que se sacan en las universidades o en el SNI, ¿no? Que lo que se requiere es publica en revistas internacionales. Está bien. Resulta que a los SNI 3, pues no los conocen en su país, porque publican en otro idioma y publican en revistas que no se leen fácilmente en su país, ¿no? O sea, la idea de meritocracia que tuvo detrás estos estímulos y que se han concretado en distintas formas, en el SNI, en las becas, en la carrera magisterial y ahora en lo que sea, ya no sé ni cómo se van llamando. Es una idea de una meritocracia individual, muy justa, porque todos los trabajadores queremos ganar más, ¿no? Muy justa. Yo creo que eso tenemos que discutir, de verdad. ¿Qué tanto ha impactado? ¿Qué tanto impactó? Ha impactado esos estímulos en una mejor docencia, por ejemplo, ¿no? En las universidades salió peor, colegas, nadie quería dar clases de licenciatura. ¿Por qué? Porque pues lo que me contaban era el posgrado, ¿no? Y la licenciatura se fue dejando. Vean ustedes el problema que hay ahorita en las universidades. Los grandes investigadores no dan las clases y tienen que contratar maestros por horas para que den las clases. Y entonces lo que tenemos son los maestros con poquitas horas, que ahorita ya dicen, oigan, pues tampoco. Todos los jóvenes que tienen bloqueada la entrada a una plaza, porque los viejos pues no nos vamos, ¿verdad? Pues tenemos becas, tenemos SNI, tenemos esto, tenemos lo otro, y los jóvenes no encuentran lugares. O sea, creo que es importante, algunos les llamaban los pilones, necesario, porque sí vino de una política de fomento al individualismo, ¿no? Al mérito individual, no al mérito colectivo, al mérito individual. Yo soy mejor, los otros son peores que yo estoy aquí, los otros. Esa idea meritocrática que fue acabando con la posibilidad de un trabajo colectivo. Y de ahí todo lo demás se va bien. O sea, yo quiero, entonces, tienen toda la razón, pero sí me parece que pues las políticas de estímulos, en general de estímulos, deben de ser analizadas, revisadas para que verdaderamente impacten en lo que se quiere, en mejorar la educación. ¿Cómo podrán impactar en mejorar la educación? Ese es otro tema. Muchas gracias, doctora Etelvina. Doctora, tratando de integrar en alguna pregunta, varias preguntas, el auditorio nos dice lo siguiente. Con los datos que hoy nos comparte de todas las investigaciones realizadas, con las lecciones que ha dejado a través de estos resultados,
¿Qué nos pudiera compartir recopilando todos estos procesos de investigación etnográfica, de comunidades para el magisterio? ¿Cómo se queda usted con tanta información? ¿Cuál es la panorámica para el magisterio actual que se encuentra en las aulas? Por favor, doctora. Bueno, yo creo que tenemos una ventaja, tenemos un magisterio altamente formado. En estudios que se han hecho podemos encontrar que los maestros tienen no solamente la licenciatura, sino maestrías, doctorados, especializaciones. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el esfuerzo que cada maestro hace para formarse, porque además esto lo hace de manera individual, ¿no? Tenemos muchos maestros que son doctores. Ya no está la época en que el maestro era el maestro que nada más tenía la normal básica, ¿no? De la normal básica fue la licenciatura y de la licenciatura maestrías, todo esto. Entonces tenemos un magisterio muy formado. Me parece que eso es verdaderamente algo muy bueno. Tenemos un magisterio altamente escolarizado. Creo también que seguimos teniendo un maestro comprometido. Quiero creerlo, de verdad quiero creerlo, comprometido con la educación pública. Quiero creer que el maestro sigue teniendo aquello con lo que nos formaron a los viejos maestros de trabajar para los otros, de preocuparse por las condiciones de nuestros estudiantes, de pensar cómo ayudar a las comunidades donde trabajábamos, ¿no? Si ustedes quieren, es muy utópico y ahora desde un punto de vista más profesional, creo que podemos apoyarlos pues mejorando el conocimiento, que nuestros niños vean formas distintas de acceder a las matemáticas, a la lectura, fomentar la lectura con nuestros niños, fomentar las discusiones, hacer de la docencia un espacio de mucha creatividad. Eso nos lo permite la formación que ya tenemos. Ya no es más el maestro que llega y dicta la clase, aunque yo me he pasado aquí 2 horas hablando, pero ya no más el maestro que llega y dicta la clase, sino aquel maestro que escucha, que habla, pero que además sabe que tal niño puede más, puede y tiene dificultades en otras cosas, los va incentivando a buscar información, los va incentivando a sentir de la escuela lo que yo les decía, un espacio de afecto y de conocimiento. Yo eso diría, uno hace estudios sobre los maestros y bueno, uno quisiera que lo que uno estudia reflejara por lo menos una parte de la realidad. Nunca podemos reflejar el 100% de la realidad, como tampoco lo pueden reflejar las estadísticas, ni las evaluaciones. Siempre se refleja una parte de la realidad. Pero yo lo que digo a los maestros, pues hay que continuar preparándose, pero que nuestros estudiantes sean el eje de nuestra preparación. Nuestro trabajo sea el eje de nuestra preparación y nuestra escuela y nuestros compañeros. De verdad que sí necesitamos darle un impulso, a pesar de las condiciones difíciles, porque si decimos, no, hasta que mi escuela me la compongan y que ya llegue a tener no sé qué, pues nunca vamos a trabajar, ¿no? Tenemos que ir discutiendo de qué manera podemos empezar a trabajar, considerando las condiciones particulares, pero sobre todo entendiendo que nuestros estudiantes, si nosotros decimos que están mal en la escuela, si nuestra escuela está mal, seguramente en su casa tienen peores condiciones. Y nosotros tenemos obligación de hacer de esta escuela un sitio de afecto, de refugio, de conocimiento. Yo es lo que diría, nunca vamos a tener las mejores condiciones, pero entre todos vayamos construyendo una mejor escuela.